Hola amigos y gente adorable de YouTube. Hoy vamos a hacer masa de empanadillas argentinas o de empanadillas de otro tipo. Pero la receta argentina. Esperamos que os guste. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra masa de empanadillas criollas son 750 gramos de harina, 200 mililitros de agua caliente, una cucharada de sal, una cucharada de té y 100 gramos de manteca que en este caso la hemos deshecho, pero tiene que ser pesada sin deshacer. Y con esto vamos a hacer una masa de empanadillas criollas del copón. Bueno, vamos a comenzar con nuestra masa de empanadillas. Esto es una receta individual, solo para hacer la masa de las empanadillas criollas. Y utilizaremos más adelante esta misma receta como base para hacer las tapas de las empanadillas, para hacer empanadillas de carne, empanadillas de cabello de ángel, empanadillas de queso con membrillo, empanadillas de espinacas con piñones, etcétera, etcétera. Pero la base de las empanadillas es esta, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí la harina, vamos a echarle la sal. Tienen que estar sabrositas de sal, ¿eh? Mezclamos un poquito. Y ahora aquí en el medio hacemos un huequín. Le echamos la grasa. Tiene que estar bien disuelta la grasa, ¿vale? Porque si no nos costará más. En caso de que no tengáis manteca, podéis utilizar mantequilla. Pero la manteca le da un sabor mucho más rico. Bueno, ya está más o menos integrada la grasa con la harina y ahora le vamos a ir echando el agua. El agua tiene que estar calentita, no se la echamos toda de golpe. El agua tiene que estar calentita para ayudar a la grasa a disolverse un poquito más en lo que la harina, lo que la harina va chupando la grasa, etcétera, etcétera. Se lo echamos todo. Dependiendo del tipo de harina que utilicéis, esto es una harina de todo uso, no es una harina de panadería ni reposterías, porque estamos intentando utilizar harinas que todo el mundo tenga a mano. Aunque hoy en día en los supermercados tenéis de todos los tipos de harina. Desde fuerza, de panadería, panificables, etcétera, etcétera. Bien, vamos a mezclarlo. Qué ricas las empanadillas. Yo siempre recuerdo las empanadillas que hacía mi madre. Oh, las hacía de pisto, con atún, de carne, uf, tremendas. Y se pueden hacer fritas o al horno. A mí me gustan más al horno pues porque tienen menos grasa. Pero hoy en día en cualquier supermercado encontráis buenas tapas de empanadilla para hacer lo que queráis, ¿eh? Bueno, lo que decía, dependiendo del tipo de harina, pues necesitaréis una masa, más agua o menos agua. Para este tipo de harina nosotros tenemos controlado que son 200 mililitros. Pero bueno, también depende del tiempo que lleve la harina, porque no siempre la harina se mantiene con las mismas propiedades que al principio y demás. Bueno, vamos a amasar esto. Si hace falta echar un poco de harina, un poco más de agua, os lo decimos. Y cuando tengamos la masa tersa y buena, vemos a ver el resultado. Bueno, ya como veis, toda la harina y toda la grasa se ha despegado de las paredes del bol y nos ha quedado una masa. Todavía se quiebra un poco porque la vamos a trabajar un poquito encima de la mesa. Y bueno, le echamos un pelín de harina. Hay gente que le echa muchísima harina a las masas. Lo que no se dan cuenta es que las masas están calculadas para ese tipo para esa cantidad de harina. Y es que no le hace falta echar más. La harina absorbe el agua que necesita. ¿Vale? Os voy a enseñar a amasar un poco, ¿vale? Estiramos, traemos hacia nosotros y volvemos. Giramos. Estiramos, traemos hacia nosotros y volvemos. Estiramos y así. ¿Vale? Vamos a trabajar un poquito la masa en la mesa y ya veréis el resultado. Fijaos ya cómo está quedando esta masa, que ahora la vamos a dejar, ha quedado ya más lisita y ahora lo que necesitamos es que repose un poco en el frío.
porque si no la vamos a estirar y se va a encoger. O sea, necesitamos que se relaje la masa, y una vez relajada la masa, no dejéis nada encima de la mesa, fijaos con la poca harina que teníamos, ¿eh? Esto es un invento que tengo yo, que es un trozo de piedra de granito pulido. Fui un día a un sitio de estos donde hacen lápidas y compré este cachito, pues me sirve para pastelería, para sitios donde necesito amasar con el rodillo grande. Pues en cocinas pequeñas que no tenéis sitios muy amplios, pues si lo ponéis encima, lo guardáis en un lateral y os vale, ¿vale? Siempre limpia, por supuesto, y preparada para eso. Fijaos cómo va recuperando, pero no recupera todo lo que tiene que recuperar la masa. Se queda todavía ahí apelmazada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meterla a la nevera media horita, tapada, y volvemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sacamos nuestra masa de la nevera, le quitamos el gorro de baño este que utilizamos para todo, y lo que primero que vamos a hacer va a ser espolvorear un poquito de harina por encima. No eches maíz gallego. Aupa los gallegos, ¿eh? Están allí mis suegros viviendo, es una zona fantástica que si algún día puedo me retiraré allí. Bien, un beso para todos los gallegos. Ponemos nuestra masa encima de la mesa, cogemos nuestro rodillo y lo que decía, no echéis demasiada harina porque si no va a quedar la masa muy pastosa, ¿vale? Va a quedar muy recia, y a mí es que las masas no me gustan demasiado recias, porque si no, no pierden la elasticidad y pierden la esencia de lo que es la masa. Pasa igual con el pan. A la gente como le da miedo mancharse las manos, pues le echa demasiada harina a las masas, y entonces eso es perjudicial. Si veis que la masa, por una casualidad, al pasarle el rodillo retorna, tarda en retornar, si veis que se encoge rápidamente, le echáis un poquito de harina y estiráis. Este rodillo, como podéis ver, es el rodillo que parece la maza de Conan, pero bueno, es un rodillo que tengo yo que me gusta mucho para estirar masas grandes, y sobre todo teniendo la posibilidad de hacerlo en un sitio pues como este que tengo aquí. ¿Vale? Vamos a estirar la masa hasta que nos quede más o menos de unos 2 milímetros de espesor, y cuando ya nos quede de unos 2 milímetros de espesor, que la tengamos ya finita y tal, pues el proceso va a ser el mismo, cortamos las tapas y ya la tenemos la receta, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir estirando la masa. Bien, ya hemos estirado nuestra masa. Para que sea un poquito más fácil, le hemos cortado los bordes, le hemos dado un formato cuadrangular, y lo que vamos a hacer ahora es con esta masa, luego la volveremos a estirar y sacaremos para más tapas. Hemos cogido un platito para guardarlas, le hemos echado un poquito de harina para que no se nos peguen, y ahora lo que vamos a hacer es, bien ajustadito, aprovechando bien la masa, vamos a cortar nuestras tapas. ¿De acuerdo? Bueno, esto como no tiene borde muy... Podéis utilizar un cortador de empanadas, que puede ser también otra opción, o podéis utilizar... Bueno, vamos a seguir cortando. Y hay que aprovechar al máximo la masa que tenemos estirada, ¿de acuerdo? Bien, pues esto lo vamos a hacer con todo. Si os fijáis, el tamaño es un poquito grande, ¿por qué? Para que quepa bien la masa dentro, porque luego al doblar y hacer el repulgue son los pliegues, pues que queden todas más o menos iguales, ¿vale? Pues vamos a ir cogiendo estas pequeñas tapitas. Fijaos ya cómo quedan las tapas. Las ponemos en el plato. Echamos un poquito de harina para que no se nos peguen, ¿vale? Y las vamos poniendo una encima de otra. Vamos a preparar esto y luego ya veis cómo queda.